Hola mis hermanos, muy buenos días. Bendito el nombre de Dios. Alabe a Dios conmigo. La palabra nos manda y nos dice que todo lo que respire alabe a Dios. Y también en el Salmo 103 el salmista dice: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre y no olvides. El salmista le está diciendo a su alma que no olvide los beneficios que Dios ha dado. Quiero invitarles hoy a que vayamos a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 18, y del 1 adelante habla sobre Pablo en Corinto. Vamos a mirar continuar con los viajes misioneros, y aquí encontramos a Pablo en su segundo viaje, ya terminando esta parte y se prepara para su último viaje. Y todo lo que ocurre, todo lo que pasa cuando hay una persona, un hombre que se dispone, una mujer que se dispone, una joven, un niño que se dispone al servicio de Dios, ocurren cosas extraordinarias. Entonces voy a invitarles, vamos a Hechos capítulo 18, pero antes démosle gracias a Dios. Allí en su casa conmigo agradezca a Dios. Padre, bendecimos el nombre de Jesús. Damos gracias por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu poder. Damos gracias por todo lo que tú haces y estás haciendo en Colombia, en Venezuela y en el mundo entero. Señor, tu palabra dice que tú nos direccionas y nos guías a toda verdad, y tu palabra es verdad. Hoy, Señor bendito, oramos por las personas que han estado pasando necesidad, aquella persona que ha perdido un ser querido. Señor, levanta sus fuerzas. Aquellas personas, Señor, que en los accidentes que han ocurrido a nivel nacional, Padre, fortalece estas familias que han perdido un ser querido. El que esté enfermo, Señor, hoy, Padre, hay una palabra de fortaleza y de sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces dice la palabra en Hechos capítulo 18, Pablo en Corinto. Dice la palabra: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Recuerde que está hablando Lucas. ¿Y después de cuáles cosas? Después de todo lo que pasó con los atenienses, cuando Pablo vio la idolatría que había allí y le ardía su corazón, entonces confronta al pueblo. Muchos atenienses se arrepienten, pero también hubo persecución. Ahora, después de estas cosas, dice Lucas, halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y dice la palabra que fue a ellos. Pablo se dirige a estos discípulos, a estos judíos, a esta parejita, que de alguna manera le iban a brindar un soporte, una ayuda allí en Corinto. Dice el versículo 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. Discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y como a griegos. Esa palabra persuadir tiene que ver con exhortar, tiene que ver con animar. Esa palabra persuadir tiene que ver con el cambio de pensamiento de los griegos y como también del pueblo judío que había allí en Corinto. Y quiero decirles también que una característica de Corinto, donde llegó Pablo, había una perversión fuerte, había una situación muy difícil allí en la parte moral. Se conoce aquel tiempo a Corinto como una Sodoma, como una Gomorra. El desenfreno sexual era una cosa impresionante. Y allí estaba Pablo y se encuentra con estos dos discípulos. En el versículo 5 dice la palabra: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo dice que estaba entregado por completo. Dice Lucas que vino Timoteo y apoyar también la evangelización. Pero dice la palabra que Pablo se había entregado por completo a la enseñanza, a la edificación del pueblo judío y a mostrarles el camino que Jesús un día, Jesús mismo le presentó. Recuerde que Jesús mismo fue el que evangelizó a Pablo. Cuando iba a perseguirle, Jesús mismo le aparece y conquista su corazón. Ahora dice la palabra que Pablo se convierte en un hombre que ama la palabra y se esfuerza, se esmera por enseñar la palabra. Versículo 6 dice: pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Allí hubo una oposición.
Pero Pablo les habla al pueblo, le dice, ya que ustedes no prestan atención a la palabra, entonces me voy al pueblo gentil. Pedro fue el llamado a predicar al pueblo gentil, pero es Pablo el que inicia, mi amado hermano. Bueno, tanto Pedro como Pablo, pero en sí Pablo es el que se enfoca al pueblo gentil. Entonces aquí lo vemos, dice, bueno, pues ustedes no me ponen cuidado, pues yo no voy a perder mi tiempo, pues yo he declarado la palabra y allá ustedes si no la han recibido. Dice el versículo 7, dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a las sinagogas. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá contra ti la mano y nadie te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses y enseñaba la palabra de Dios. Tremendo lo que pasa ahí y acontece en la vida del apóstol Pablo. Él se dirige hacia la búsqueda del pueblo gentil, aquellos que no conocían de Dios. Ya el pueblo judío había rechazado, aún los griegos han rechazado, pero él va a buscar a aquellos corintios que no conocían de Dios. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le habla y le dice, Pablo, no tema. Pablo, yo estoy con usted, yo lo he llamado y yo voy a estar con usted. Cuando el Señor le aparece a Pablo en Hechos capítulo 9, Él le dice que es un instrumento que Él va a usar para salvación de las almas. Ahora, aquí hay una afirmación del Señor mismo, le está diciendo a Pablo, yo estoy con usted, predique. Pero algo también muy importante, el Señor le dice que ahí, en esos corintios, aunque había corazones malos, había un porcentaje alto de maldad, dice que había gente que Dios había preparado para recibir la palabra de Dios. Mi amado hermano, mire, puede ser el lugar más peor que esté. Podemos mirar lugares que usted dice, es difícil allá entrar, pero Dios dispone el corazón. Hay corazones que se van a disponer, van a estar preparados para recibir la palabra de Dios. En cualquier lugar de Colombia, del mundo entero, en Venezuela, puede estar la situación como esté de difícil, pero Dios va a tener gente que va a rodear y se va a enamorar de la palabra de Dios. Lo único que se necesita es corazones dispuestos. Estamos hablando de un Lucas, estamos hablando de un Pablo, de un Timoteo, que se esforzaron por llevar la palabra de Dios, murieron como mártires, excepto Juan, el discípulo amado del Señor, que no murió como mártir, pero estuvo en la isla de Patmos. Allí Dios le mostró grandes visiones, revelaciones de Apocalipsis, pero los discípulos, incluyendo a Pablo, entregaron su vida por amor a la palabra. Y me llama la atención, dice la palabra, que Pablo se entregó por completo a enseñar. Mi amado hermano y mi amigo, una vez más el Señor ha dispuesto primero su corazón para que usted sea transformado, para que usted encuentre la luz, la revelación de Dios para su vida y encuentre en la palabra la vida, en Cristo la vida. Hablábamos el domingo de la mujer samaritana, cómo vino por agua, pero encontró la fuente de agua de vida que es Jesús. Y usted y yo hemos recibido salvación y vida eterna. Ahora, nuestra condición, ¿cuál es? Poder enseñar a otros como Pablo, de que Cristo vive, de que Cristo reina. Poder enseñar, no una filosofía, no una religión. Vamos a enseñar que Cristo vive y reina por siempre y para siempre. Mi amado hermano, que hoy sea un buen momento para que usted y yo podamos entender, discernir la palabra y entender la voz de Dios que nos llama a amar su presencia, a amar su palabra, pero también a darla a conocer. ¿Qué tal si ora conmigo en esta mañana? Si puede levantar sus manos allí en casa. Padre, damos gracias. Gracias por la palabra. La palabra es vida. Si Pablo, Señor, se preocupó por enseñar, si Timoteo, si Silas, Señor, si Lucas, aún, Señor, estos discípulos que llegaron allí a Corinto, Señor amado, se dispusieron a preparar su corazón para enseñar, cuanto más en este tiempo nosotros poder hacerlo. Y ellos lo hacían, Señor, porque sabían que las almas estaban sedientas, las almas necesitaban de ti.
Señor, y si ellos lo entendieron en aquel tiempo, nosotros también en este tiempo lo entendemos. Que hay una necesidad en las vidas. Y ayúdanos, Señor, para que el amor tuyo esté en nuestros corazones y podamos llevar la palabra que consuela y levanta al oprimido. Yo te doy gracias, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, la meta aquí es seguir anunciando que Cristo viene, que Cristo reina y que está dando agua de vida. Para este jueves vamos a tener un tiempo de adoración, de alabanza, de palabra, preparándonos para lo que viene este fin de semana. Este fin de semana tenemos impacto evangelístico. El viernes va a ser una poderosa palabra para el liderazgo, una poderosa palabra para la gente que viene por primera vez. El sábado tenemos concierto de alabanza, adoración. Va a ser un tiempo poderoso. No se quede en casa. Venga, mi hermano, a adorar y cantar con nosotros. Domingo tenemos un solo servicio a las 9 de la mañana. Va a ser algo poderoso. Prepárese porque algo poderoso va a suceder en las familias de Colombia y en todo nuestro entorno. Les bendecimos. Un abrazo para todos y un feliz día. Dios les bendiga. La iglesia se